Ok, bienvenidos a esta clase, a esta sesión de intervención en crisis. Mi nombre es Alberto Verdi y a lo largo de esta sesión vamos a analizar lo que son los fundamentos de esta herramienta tan importante, no solamente para la cuestión psicoterapéutica, sino también para la atención semiespecializada, la cual puede aterrizar a distintos marcos de acción, distintos marcos de referencia que van desde aspectos del derecho hasta cuestiones de la propia psicología, pero también mecanismos de intervención social, así como los intentos de suicidio, así como las intoxicaciones en el caso de consumo de sustancias, y todo lo que involucra el desarrollo evolutivo del individuo. Toda vez que tenemos, como lo veremos más adelante, las crisis que son evolutivas, pero también las que son circunstanciales. Entonces, pues aprender todo esto atañe pues, a todo el mundo realmente para poder entender los mecanismos por los cuales disminuir la tensión de un evento estresor, de un evento difícil, y así poder procurar una atención subsecuente mucho más fructífera y más equilibrada sobre todo. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con esta clase. Primero vamos a revisar brevemente cuáles son los antecedentes históricos, porque realmente hablando de intervención en crisis no hay mucho antecedente histórico, por ejemplo en el caso del psicoanálisis que tiene muchísima historia, como en el caso de los modelos sistémicos que tienen todavía más, por ejemplo la tanatología, la logoterapia, tiene pues, historia de fondo muy compleja, pero en torno a la intervención en crisis son unos datos muy puntuales y esos datos pues dieron paso a una serie de ideologías, de postulados teóricos más complejos que ya iremos aterrizando poco a poco. ¿Vale? El antecedente más notorio, y me parece que pues el más importante y el principal, pues es el incendio del Coconut Grove. El origen de la intervención en crisis se remonta al trabajo del doctor Liedemann tras el incendio del Coconut Grove de Boston el 28 de noviembre de 1942, en donde 493 personas fallecieron. El trabajo del doctor Lindemann se concentró en las personas sobrevivientes, aquellos que habían perdido pues, a sus seres queridos en este incendio. Y ya en su informe clínico sirvió de base para subsecuentes trabajos tanto en tanatología, pero también en procesos psicoterapéuticos. Y su trabajo pues, inspiró también otros modelos teóricos como el de Gerard Kaplan, en donde concibió la trascendencia de las crisis vitales dentro de la psicopatología de los adultos. Es decir, en cada uno de los trastornos mentales, pues están estas imágenes, estas representaciones de las crisis previas, las cuales pues no fueron atendidas, no fueron reestructuradas en la mente del consultante y son las que mantienen pues muchos trastornos actuales. ¿Saben? Ya nos dice Gerard Kaplan en 1964, un examen a la historia del paciente psiquiátrico muestra que durante ciertos periodos de crisis, el individuo parece haber enfrentado sus problemas de manera desajustada y haber salido menos saludable de lo que había sido hasta antes de la crisis. Es decir, pasó un evento y este individuo lo enfrentó con escasos recursos o con nulos recursos incluso, y pues fue una forma desajustada de aterrizarlo, de intervenirlo, por lo que esta escapatoria, esta salida, pues no fue la adecuada y es lo que justamente se vuelve a plantear dentro de los mecanismos psicopatológicos. El trabajo de Gerard Kaplan fue influido por la psicología del desarrollo de Erik Erikson y a su vez por los postulados y trabajo encontrado en el Coconut Grove por el doctor Lindemann. ¿Vale? Recordemos esta teoría de Erik Erikson que nos plantea ciertas etapas por las cuales el individuo va pasando, etapas de transición que él conceptualiza como crisis del desarrollo. Entonces, cada uno de nosotros va pasando por ciertos periodos, por ciertos momentos que son complejos por naturaleza. Y dependiendo de la cantidad de recursos que tengamos, cada uno de nosotros va a ser la cualidad o la energía que le vamos a otorgar a esa, o valencia que le vamos a otorgar a esa etapa del desarrollo. Y así entonces hay una diferenciación entre lo que son las crisis del desarrollo y las crisis incidentales, también conocidas como crisis circunstanciales. Y estas ocurren en eventos desastrosos que son completamente inesperados, como en el caso del Coconut Grove. ¿Sale?
En cuanto a los pilares teóricos de la intervención en crisis, vamos a tener pues, las teorías evolutivas de Charles Darwin, en donde se plantea que el ser humano, o más bien la especie, va evolucionando y se va adaptando a las condiciones del medio ambiente. De igual forma tenemos a la psicoterapia humanista, que están basadas en el crecimiento del ser humano, es decir, la intervención en crisis desde los primeros inicios está muy enfocada hacia la prevención de los conflictos derivados de los momentos evolutivos. Entonces, justamente basado en eso, la gran carga que poco a poco se le va dando es en torno a la psicoterapia y a la psicología humanista. ¿Para qué? Para incentivar el crecimiento del ser humano y para poder permitir un desarrollo óptimo y evitar así que los procesos evolutivos se vuelvan crisis y más bien se vuelvan oportunidades de crecimiento. Ahora, el tercer pilar es la psicología evolutiva de Erik Erikson, que ya lo veremos más adelante, y las teorías del manejo del estrés, lo que conocemos actualmente como los mecanismos de afrontamiento. ¿Vale? Ahora, en torno a la intervención en crisis, desde sus primeros inicios se comenzó a implementar como una estrategia de prevención pública. Y así se comenzó a utilizar en los distintos servicios telefónicos para poder prevenir, por ejemplo, el suicidio. Y bueno, actualmente pues se previene el suicidio y en realidad pues también elementos o situaciones complejas como los consumos de las sustancias o cualquier otro evento que pueda llegar a ser complicado. Ya por ejemplo, las terapias de grupo pues están muy cargadas de toda esta información que sirve justamente para poder intervenir en ese momento en el que un miembro del grupo pues entre en esta etapa de crisis. Entonces, ya la intervención en crisis puede ser aplicada en múltiples eventos, en múltiples sistemas y, por supuesto, en múltiples contextos, no solamente en los desastres naturales o pues en los ataques terroristas, sino también en situaciones tan particulares como son la muerte de algún compañero de trabajo, de algún compañero de escuela, en la cual pues un grupo necesita de una cierta reestructuración cognitiva para evitar un cierre complejo o un cierre incompleto de lo que está sucediendo. ¿Saben? Y en el ámbito de la salud pública, la prevención en general, si estamos hablando en lo general, toma 3 vías. La prevención primaria, que está encaminada a la reducción de incidencia de los trastornos. La prevención secundaria, que bueno, ya no sería tanta prevención de la forma en que se toma el evento, sino más bien que no se vuelva mucho más complejo. La prevención secundaria busca reducir el impacto de los sucesos que ya ocurrieron. Y la prevención terciaria está encaminada a reparar el daño hecho mucho tiempo después del suceso original. Entonces, en esta categorización de los procesos de intervención o de prevención en el ámbito de la salud pública, podemos encontrar la intervención en crisis en los tres, quizá con otros nombres, pero también la podemos encontrar en cada uno de ellos. Y por ejemplo, en el caso de la prevención primaria, pues estamos hablando de programas que buscan estimular los mecanismos de afrontamiento, los mecanismos de prevención, por ejemplo, para no caer en cuestiones de drogadicción, ¿sí? Estrategias para poder afrontar los periodos de crisis y evitar el suicidio. De igual forma tenemos la prevención secundaria, que ahí la intervención en crisis podría tomar el papel ya pues de evitar que este evento que ya ocurrió y que no importa el tipo de recurso que tenga, pero en ese momento la intervención en crisis lo que busca es que se complejice. Por ejemplo, en el caso de las muertes, de los duelos, en la intervención en crisis ahí entraría no para nutrir o preparar al individuo ante la pérdida, porque ya sucedió la pérdida, por supuesto, sino más bien que esa pérdida tenga una resignificación para evitar que ese duelo se vuelva patológico. ¿Vale? Y ya la prevención terciaria es cuando, retomando el ejemplo del duelo, es cuando ya pasó este tiempo, se patologizó este duelo, no se intervino adecuadamente y bueno, todavía sigue la sintomatología, ¿sí? Y los sueños recurrentes, las pesadillas, los pensamientos intrusivos, y ya en ese momento la prevención terciaria estaría encaminada justamente a resolver esos conflictos derivados de ese tiempo en el que sucedió ese conflicto, ¿no? Y bueno, y aquí ya
Justamente la conceptualización que está haciendo el instituto en torno al trabajo con intervención en crisis, pues es justamente sobre el planteamiento de la prevención terciaria. Y aquí ya le hemos denominado psicoterapia de crisis, ¿no? Entonces, pero pues ya será un trabajo que más adelante analizaremos. Mientras tanto, habrá que contemplar que cuando estemos hablando de estrategias públicas, estrategias de intervención social, tenemos tres opciones: prevención primaria, la prevención secundaria y la terciaria. Y entender esto nos va a servir para quienes estamos en el ámbito de lo social, de las asociaciones civiles, donde hacemos proyectos, para poder adecuar el tipo de intervención que buscamos. ¿Qué es lo que queremos con el tipo de programa, de curso que estemos buscando implementar? Si es para prevenir, perdón, si es para otorgar recursos ante algún posible evento, tal es el caso de los simulacros de los sismos, que están los temblores, hacemos un simulacro previo y estamos preparados, tenemos un recurso conductual y cognitivo para ese evento. O bien lo queremos para trabajar, por ejemplo, con los duelos, con personas que acaban de perder a un familiar por un incendio, por ejemplo, por un accidente de auto, o bien lo queremos para ya resolver cuestiones mucho más profundas, ¿sale? Y eso va a depender del tipo de programa que ustedes estén trabajando y por supuesto de los recursos que tengan, porque no va a ser los recursos iguales en una prevención primaria que en una prevención terciaria, que se requiere todavía más tiempo y por supuesto más personal y más recursos monetarios. Entonces va a depender de su objetivo, de su mecanismo social que quieran implementar, ¿vale? Ok, aquí les dejo esta frase: si las crisis pueden tener los mismos resultados negativos que positivos, el objetivo de la prevención no es prevenirlas, sino más bien mejorar o enriquecer las aptitudes de los individuos para tratar constructivamente con estos sucesos. Y creo que esta frase nos establece una diferencia entre esta conceptualización que tenemos de las crisis, ¿no? Que pues, todo el mundo quiere evitar las crisis. Y en ese afán de evitar esas crisis, pues no estamos preparados para enfrentarlas una vez que suceden. La intervención en crisis, por naturaleza, desde sus primeros inicios, tiene esa noción de prevención. Entonces, busca otorgar recursos a los individuos para que en lugar de gastar energía en evitar esas crisis, estén preparados para cuando realmente sucedan. Creo que eso, y la teoría lo plantea así, es lo más sensato para poder generar estrategias adecuadas de prevención, ¿vale? Bueno, vamos a aterrizar este tema de la teoría de la crisis. Para empezar, obviamente, ¿qué es una crisis? Aquí esta pequeña definición me parece que es una definición certera, sin darle tanto meollo, porque al final de cuentas la crisis es un estado temporal de trastorno y de desorganización, que se caracteriza por la incapacidad de utilizar métodos de resolución de conflictos. Eso es una crisis. Entonces, los eventos no son propiamente dichos una crisis. Los eventos no son crisis. Los eventos de allá fuera del mundo son neutrales. Lo que va a generar la crisis es la capacidad que tengamos de respuesta, ¿sí? O más bien la incapacidad que tenemos de respuesta ante ese evento en particular. Por eso la prevención involucra estar metiendo conocimiento, habilidades, aptitudes, para que cuando llegue el momento, pues no aparezca propiamente dichos una crisis, ¿no? Y sí, efectivamente, la crisis es muy corta, entonces, y justamente porque es una respuesta a un evento que sobrepasa nuestros mecanismos internos de procesamiento cognitivo, ¿sale? Es la reacción que tenemos hacia un evento en particular. Como entes biopsicosociales desarrollamos esta crisis para poder comprender lo sucedido, ¿sabe? Ahora, los eventos en nuestra mente se cargan de energía, por así decirlo, de acuerdo a las distintas formas de procesamiento que derivan de las diversas experiencias previas del individuo, de sus variables contextuales y de las consecuencias que vaya a tener ese evento en particular. Sin embargo, a partir de la propia naturaleza de estos eventos, podemos clasificar los eventos tanto en eventos humanos como en eventos contextuales. Los eventos humanos es donde gran carga de la responsabilidad está establecida en los propios seres humanos, en las personas.
Por ejemplo, tenemos el tipo de traiciones, que algunos ejemplos son las infidelidades de pareja, los fraudes, los engaños, los eventos victimizantes, tal es el caso del abuso sexual, de la violación, de la negligencia, el maltrato, las violencias. Estamos hablando de violencia familiar, violencia sexual, ¿vale? Violencia callejera incluso, y ya las enfermedades crónicas y degenerativas, así como las negligencias médicas. Y ya los eventos contextuales son los que no están propiamente cargados dentro del individuo, sino más bien están cargados quizá en un conjunto de personas o en un conjunto de eventos que son contextuales. Así tenemos los terremotos, los tornados, los tsunamis, los incendios forestales o de las infraestructuras, tal como el Coconut Grove. También tenemos a las guerras o los ataques terroristas. ¿Vale? Entonces, todos estos eventos al final de cuentas, están cargados de una energía neutra y cada uno de nosotros le vamos aportando la energía que tenemos. Y un ejemplo de ello o la forma de verificar esto es la guerra, por ejemplo, allá en Ucrania. ¿Sí? Cuando vemos las noticias y decimos, la guerra en Ucrania, ¿no? Y decimos, ya hablamos y conversamos. Sí, pero lo hacemos de una forma neutral. Pero al estar dentro de ese contexto, al estar allá en esos estados soberanos, pues justamente es la forma de conceptualizarlo es completamente distinto, porque estamos hablando de que están inmersos, hay pérdidas humanas, están los familiares, entonces ya no está cargado un evento neutral, ya está cargado ahí de elementos negativos por toda la variable que hay alrededor de ese individuo que le otorga una energía a ese evento en particular. Pero más allá de eso, todos los eventos del mundo son neutrales y cada uno de nosotros le va arrojando ciertas energías derivadas de sus variables, de las consecuencias que tenga y, algo muy importante, de las experiencias previas que tenga el. Por ejemplo, yo estoy hablando de la guerra en Ucrania, quien ha estado en una guerra, quien le ha tocado una guerra, presenciarla justamente va a tener una noción distinta a cuando lea las noticias de la guerra en Ucrania, que aquellas personas que no hayan estado nunca en este momento, entonces, en ese momento particular de una guerra. Entonces, también las experiencias previas cumplen un papel muy importante para otorgar la energía a ese evento neutral. ¿Vale? Ahora, los sucesos precipitantes son los eventos que desencadenan crisis. Los sucesos precipitantes los vamos a encontrar pues como eventos de crisis, como eventos detonantes, como por ejemplo en el caso de los intentos de suicidio, los vamos a encontrar como eventos estresores también. Eventos detonantes también se pueden categorizar cuando estamos hablando de eventos psicóticos, por ejemplo. Entonces vamos a tener distintas formas de entender estos eventos. Sin embargo, pues todos tienen una categorización muy básica que tenemos los circunstanciales y los del desarrollo. ¿Sale? Estos sucesos precipitantes son eventos que desencadenan crisis por su naturaleza sobrepasan los recursos del individuo. Entonces, los circunstanciales estamos hablando, como hemos visto en el diapositiva anterior, pues son específicos que suceden en ese momento que nadie está preparado para ellos, ¿sale? O bien que en alguna medida sí podríamos estar preparados, pero no sabemos cuándo va a suceder ese evento en particular. Por ejemplo, podemos estar preparados ante la muerte de un abuelito porque sabemos que ya está muy enfermo, pero no sabemos cuándo va a suceder específicamente. ¿Sí? Pues, la persona que tiene cáncer, no, pues te doy 6 meses, pero realmente no sabemos si ese periodo se va a cumplir certeramente. Entonces, estos eventos circunstanciales son inesperados de naturaleza, mientras que los del desarrollo son completamente esperados. Y al decir esto, estamos hablando que todos pasamos por estas etapas, ¿sí? Todos pasamos por la etapa del alumbramiento, ¿sí? En la cual nacimos, ¿sí? Que algunos autores plantean también como un periodo de crisis, que fue nuestra primera crisis, ¿sí? Tenemos también el periodo de la adolescencia, tenemos el periodo de la adultez, tenemos justamente esta transición entre la adultez y la adultez tardía, tenemos este evento donde ya nos estamos preparando para la vejez y cuando ya entramos a la vejez disminuye nuestra energía, empieza a disminuir la actividad, tanto social, sexual, incluso hasta en algunos puntos hasta económica.
¿sale? Entonces, son esperadas. Todos pasamos por ellas. Y hay algunas variantes que podrían aquí aterrizar, por ejemplo, al caso de las familias, ¿no? Hay algunas variantes en las que no todos pasamos necesariamente, pero que al final de cuentas es algo común. Por ejemplo, no todos nos casamos, pero pues es algo común que el ser humano se case, se vincule sentimentalmente con una persona, ¿sí? Y que empiecen una vida juntos, una convivencia estable juntos. Sin embargo, no quiere decir que todos pasemos por ellos, pero es algo que aún así se espera. ¿Vale? También tenemos estos eventos como el nacimiento de los hijos. No todos tenemos hijos, pero que es algo esperado que el ser humano llegue a tenerlos. ¿Vale? Entonces, se esperan. ¿Ok? Bueno, y sobre todo se espera en un periodo establecido, ¿sale? La adolescencia aparece entre los 14 y los 21 años, entonces es algo que también sabemos que va a estar ahí presente, ¿sale? La pubertad antes de los 14 años, entre los 12 y los 14, sabemos que entre ese periodo debe estar planteado, ¿sale? Bueno, porque es algo pues general. Ahora, trauma psicológico. Según Bárbara Rubin Weinreich y Ellen L. Bloch, los eventos traumáticos fuerzan las capacidades ordinarias de los individuos y las comunidades más allá de un punto que sus recursos pueden tolerar y absorber. Aquí las autoras también proponen las siguientes categorizaciones de los traumas. Dicen las autoras, los traumas pueden dividirse en trauma natural y anticipado en algunas ocasiones, en desastres naturales imprevisibles, el trauma accidental inducido por el ser humano y la violencia deliberada inducida por el ser humano. En este planteamiento de estas autoras me parece que todavía no está muy bien definido entre lo que es un evento de crisis y lo que es la crisis en sí. ¿Sí? Y todavía no está bien definido entre esos dos conceptos y todavía el trauma psicológico. Entonces me parece que algo que podríamos mejorar de esta categorización que nos plantean estas autoras es establecer una diferencia en que un evento de crisis, ¿sí? Puede desencadenar una crisis, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo, y que este evento de crisis puede llegar a desencadenar un trauma psíquico. No tiene que ser crisis igual a trauma, porque hay periodos de crisis que los consultantes pasan sin ninguna dificultad y continúan avanzando y con que sus propios recursos lo resuelven y no pasa mayores, no se vuelve un trauma. Entonces me parece que en este planteamiento que nos otorgan las autoras hay que todavía definir un poco más. ¿Sale? Se los coloco nada más para que comprendan cómo es que se va conceptualizando todo este marco teórico de la intervención en crisis. ¿Vale? Mm, Según se generan tres tipos de trastornos si no se supera bien la crisis, ¿no? Y es evitar ese tipo de trastornos cuando se aborda la crisis. Ajá, exactamente. Sí, así es. Sí, y bueno, en esa parte de los trastornos, pues estamos hablando justamente de trauma psíquico y es lo que nos había planteado Gerard Kaplan en su momento cuando nos dijo, mira, estas crisis pueden desencadenar desencadenar o reforzar ciertos mecanismos psicopatológicos, ¿no? Y bueno, esta conceptualización que aporta de los tres planteamientos, sí puede ser una forma de categorización, pero en realidad creo que pues, puede aportar cualquier otro trastorno si no se maneja de una forma adecuada y esta manifestación de ese trauma pues va a derivar también de los propios recursos del consultante y sobre todo de sus antecedentes de vida, ¿no? Sí, pero sí, efectivamente, ¿no? De aquí es de donde deriva todos esos conflictos psíquicos. Va. Bueno, aterrizamos ahora a la sintomatología. Derivado de estos traumas tendremos síntomas distintos, que aquí yo se los categorizo de esta forma. Bueno, perdón, aquí es lo que las autoras anteriores también, que es Weinreich y Bloch, también lo plantean. Todavía hace falta igual. Me parece que en este punto también hay que todavía definir un poco más, porque no hay una correcta, a mi punto de vista, no hay una correcta todavía clasificación, toda vez que los cognitivos pueden asemejarse a los psicológicos, ¿no? Entonces, me parece desde lo personal que los síntomas vamos directamente a las bases, me parece que podrían categorizarse en emotivos, o sea, emocionales, ¿sí?
cognitivos o psicológicos y en los fisiológicos, aunque dentro de lo cognitivo, a mí me gusta englobar también el aspecto emocional, porque cuando hablamos de cognitivo estamos hablando de procesamiento mental y dentro del procesamiento mental estamos hablando también de emociones, ¿sí? Entonces, a mí me parece que todavía hace falta como categorizar todavía un poco mejor, ¿no? Y es algo que, bueno, es una propuesta que nos puede servir más adelante, ¿no? Para hacer un trabajo subsecuente. ¿Sí? Bueno, sin embargo, vamos a aterrizar a esta sintomatología que es funcional a final de cuentas y que nos plantean las autoras, puede establecerse en cognitivos y son aquellos que se desprenden de la propia naturaleza del individuo. Aquí se pueden hablar de mecanismos de defensa, exacerbaciones de rasgos de personalidad, estamos hablando de rasgos paranoicos, histrionismo, violencia, que no necesariamente tienen que ser trastornos, sino únicamente rasgos. Ahora, incremento en el uso de drogas o y también el aislamiento social. Tenemos los psicológicos, que son estados que aparecen independientemente de la personalidad del individuo, como el terror, tristeza, inquietud, incredulidad, excitabilidad, terror, pesadillas, nerviosismo, ira, aplanamiento emocional, pensamientos intrusivos, culpa del superviviente y la euforia. Y ya los fisiológicos, me parece que en los fisiológicos no hay más debate, ¿no? Aquí están los de taquicardia, vértigos, sudoración, vómitos, desfallecimientos, temblores, perturbaciones del sueño. Me parece que en lo que podríamos mejorar todavía más es en la categorización de la sintomatología en torno a lo cognitivo y a lo psicológico. Me parece que lo psicológico pues tendría que ser lo cognitivo tendría que ser lo psicológico, ¿no? Y me parece que una conceptualización mejor sería entre lo emocional, ¿sí? Lo cognitivo y lo fisiológico. Me parece que sería como más adecuado, bueno, a mi punto de vista, ¿no? Bueno, aquí les pongo otra categorización, ¿sale? Otra forma de conceptualizar la sintomatología. Y aquí les planteo, las personas en crisis experimentan con mayor énfasis los siguientes síntomas: sentimientos de cansancio y agotamiento, sentimientos de desamparo, sentimientos de inadecuación y confusión, ansiedad, desorganización del funcionamiento de sus relaciones laborales, familiares y sociales, y desorganización en sus actividades sociales. También, bueno, es una forma de conceptualizar la sintomatología, tal vez un poco más amplia, pero pues, también es válida, ¿no? Bueno, y así llegamos a las fases y a los estados de la crisis. Conforme el individuo avanza en esta escalada de tensión, va pasando por distintas fases. Primero, la fase de desorden. Aquí sucede desde el impacto del evento, tal como su nombre lo indica, el individuo está desorientado. De esta etapa puede venir la negación o la intrusión, o bueno, los distintos mecanismos de defensa que existen en el ser humano. Después viene la fase de negación. En esta fase el individuo aminora el impacto de lo sucedido. Puede actuar como si nada hubiese pasado. Cuando se le pregunta sobre su sentir, responde con indiferencia en relación a lo sucedido, restándole algún valor. Después tenemos la fase de intrusión. Aquí aparecen ideas, imágenes, sentimientos, afirmaciones involuntarias en relación al evento detonante o a su impacto. Y también pueden aparecer pesadillas. Después, la etapa de translaboración, y ya hay un proceso de asimilación, el individuo lo va integrando a sus mecanismos, identifica sus sensaciones, sus sentimientos o emociones y le resulta más sencillo poder expresar todo eso. Y ya la fase de terminación, aquí la experiencia de crisis se integra saludablemente a la subjetividad del usuario y se organiza dentro de sus recursos internos. Me parece que estas fases son muy adecuadas para poder darle orden, a pesar de que, al igual con las etapas del duelo, no todas las personas van pasando de la misma forma y no todas van pasando subsecuentemente cada una de ellas, pero sí nos arroja una luz de cuáles podrían ser los síntomas más característicos en cada una de estas etapas. Entonces, cuando escuchen a su consultante, no, pues es que eso no, siento como que no pasó, ¿no? Sí, entonces podemos estar hablando que o bien está en la fase de desorden o en la de negación, ¿no? Habría que explorar más. Y si les dice, no, no, pues pues como que sí, pero pues todo tranquilo. Estamos hablando que está en una fase de negación, ¿saben?
Y de repente les dicen, no, pues, pues ahí voy asimilando, pero ahora ya empiezo a tener pesadillas, ya está en la fase de intrusión. Y la fase de intrusión, o bueno, las tres primeras fases me parece que son las más complejas, son las más largas, las más tardadas, y la fase de translaboración, la mayoría de las veces no se llega. ¿Por qué? Porque no se aterrizó un trabajo adecuado. La fase de translaboración y la determinación son mucho más fáciles cuando se aterriza un proceso psicoterapéutico, ¿vale? Entonces, eso habría que aclarar. Bueno, les dejo aquí otra frase. El estado actual de la salud mental de una persona puede considerarse un producto de la forma en que ha resuelto una serie de crisis del pasado. Tenía un maestro, lo recuerdo muy bien, que decía, Francisco Leiva, que decía, a final de cuentas, todos nosotros vamos haciendo elecciones a partir de los duelos que tengamos, ¿no? Y tiene mucha lógica, ¿no? A partir de todas las pérdidas que hemos tenido, las crisis que hemos pasado, como dicen Miller e Isco, pues son justamente las formas por las cuales vamos resolviendo dificultades, las formas por las cuales vamos haciendo elecciones, ¿sí? Toda vez que pues, hay reminiscencias psíquicas que nos dicen, no, pues esto pasó, mejor elige esto otro, ¿no? No es como una computadora, ¿no? O un lenguaje de programación que le pones ahí las variables, las cadenas y ya te va a sacar el resultado, ¿no? Sino más bien, pues es toda una serie aquí de interconexiones que suceden dentro de la mente, ¿sí? Que al final de cuentas van a terminar en algo que todos conocemos como personalidad, ¿no? Bueno. Ok, ahora aquí hay un pequeño paréntesis para poder establecer la diferencia entre estrés y crisis. Muchas veces se llega a confundir y estas pequeñas pautas pueden dar luces para la resolución de esa confusión. Primero, durante la crisis el individuo tiende a ser menos defensivo y más abierto a las sugerencias, algo que no es característico en los periodos del estrés. Entonces, bajo este planteamiento, podemos decir justamente que en gran medida el ser humano pues va a ser más abierto cuando hay estos eventos complicados. Por ejemplo, no, pues es que hubo un temblor, ¿no? Y llega el otro y dice, vamos a ponerlo así, el líder, ¿no? Y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y el individuo, por estar en este periodo extraño de confusión, ¿no? Pues acepta en buena gana todo lo que está sucediendo con tal de tener un orden, tener una lógica en sus conductas, en sus actos, ¿no? Para que sea mucho más fácil resolver este conflicto, ¿vale? Bueno, algo que no sucede dentro de los periodos de estrés. De hecho, incluso podríamos decir que en los periodos de estrés intenso pues, es poco probable que nosotros hagamos lo que alguien nos está diciendo, ¿no? Es poco probable, aunque bueno, no lo descarto, ¿no? Por supuesto. Ahora, el efecto de la crisis puede ser debilitante o de crecimiento. El estrés simplemente es un estado de tensión. Aparece, nos tensamos y así como se tensa el cuerpo, así también se activa. Nada más. No hay todo este procesamiento cognitivo de que, bueno, sí, estoy pensando en esto, introspecto, a ver cómo resuelvo este conflicto, ¿no? No hay como ese periodo, ese intervalo, que sí puede haber un pensamiento mucho más complejo. De tensión únicamente, pues aparece ahí el evento tensor, aparece la tensión, así como se va al otro, o incluso está todavía presente el evento tensor, pues disminuye la tensión y se acaba, ¿no? El estrés aparece incluso ante eventos cotidianos a los cuales estamos acostumbrados, ¿no? Pues es que hay que dar una clase y aparece el estrés, ¿sí? No necesariamente una crisis, ¿vale? Entonces, eso hay que plantearlo como posible, ¿vale? Bueno. Bueno, vamos a aterrizar a este último tema, que son las crisis vitales. Recordemos que tenemos dos tipos de crisis, ¿no? Las circunstanciales y las que son del desarrollo. Entonces, en esta conceptualización del desarrollo, pues tenemos algunas teorías, entre ellas los postulados del desarrollo psicosocial, que nos plantea Erickson, que nos dice que el desarrollo psicosocial del humano sigue una trayectoria de 8 etapas que se prolongan a lo largo de su vida. Cada una de ellas posee un potencial de crisis. El desarrollo puede considerarse como una serie de transiciones, cada una caracterizada por ciertas tareas o preocupaciones,
Y las crisis del desarrollo son desorganizaciones que preceden al crecimiento y de hecho lo hacen posible. Esa es la conceptualización que se plantea en torno a las crisis vitales, ¿sí? Sin embargo, yo quizá diferiría un poco en el hecho de que, de que hagan posible el crecimiento, porque no hace falta aterrizar a una crisis para poder crecer. Y la psicoterapia humanista nos ha dicho eso muchas veces. ¿Sí? No es necesario aterrizar a una crisis, no es necesario tocar fondo, es una idea irracional para poder mejorar, para poder crecer, ¿sí? Entonces se puede incentivar el crecimiento desde pasos pequeños, desde pasos subsecuentes que poco a poco van nutriendo la esencia del ser humano, ¿no? Pero bueno, así se plantea también desde el aspecto del desarrollo psicosocial y creo que también en alguna medida pues es válido, ¿no? Porque sí, efectivamente, en alguna medida los seres humanos crecen después de las crisis, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también pues podríamos plantear que es correcta el supuesto teórico, ¿no? O ideológico. Ahora, ¿cuándo una transición se vuelve crisis? Cuando las actividades propias de la etapa siguiente se dificulta o se frustra por falta de habilidad, conocimiento o incluso incapacidad para correr riesgos. Y así nos plantean algunos autores que el individuo necesita 5 elementos para el desarrollo óptimo. Primero, habilidades, conocimiento, disposición al riesgo, recursos materiales y apoyo social. Esto es algo súper importante y de mucha valía al momento de intervenir en un proceso psicoterapéutico, no solamente de intervención en crisis, porque los consultantes justamente llegan a sesión porque eh, tienen alguna laguna en alguno de estos elementos. En habilidad, por ejemplo, adolescencia, el flirteo, que es algo común en los adolescentes y que llega a mermar el autoestima. No, pues es que no puedo conocer chicas, chicos, porque me da pena, ¿sí? Pero pues, al ser parte de algo biológico, pues el ser humano lo necesita. Entonces, merma esa autoconfianza, retroalimenta esas pautas de desregulación negativa de la autoestima, y se encadena que la adolescencia se vuelva un periodo crítico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues justamente aterrizar a las habilidades, ¿sí? ¿Qué habilidades tiene? No solamente desde el punto de vista del flirteo, sino las habilidades que tenga en su propia introspección, ¿vale? Los conocimientos que tenga, oye, ¿sabes qué es la sexualidad? ¿Sabes qué es el flirteo? ¿Sabes para qué sirve el flirteo? ¿Vale? ¿Sabes qué es el autoestima? ¿Sabes para qué nos sirve la autoestima? ¿Sabes cómo poder medir el autoestima? Todo eso. Ahora, la disposición al riesgo, me parece que eso más que ser una conceptualización teórica, es un aspecto de acción, ¿sí? Es decir, no puedo describir la disposición al riesgo, no puedo introducirle elementos a la disposición que tenga el individuo al riesgo, pero sí puedo hacer una ejemplificación de qué es estar dispuesto al riesgo. Y así podemos decir, si lo que quieres es flirtear, ¿sí? Pues únicamente lánzate al coqueteo, ¿sí? Si lo que quieres es aventarte de un paracaídas, ¿sí? Primero, obviamente necesitamos las habilidades, después el conocimiento, pero si aunque tengas eso, aunque tengas las habilidades y el conocimiento, si no tienes la disposición a aventarte del paracaídas, no vas a poder hacerlo, ¿sí? Entonces hay que tener disposición al riesgo en todos los ámbitos de nuestra existencia, ¿vale? ¿Quieres poner un negocio? Bueno, hay que estar dispuestos al riesgo. ¿Quieres hablarle a alguien desconocido? Hay que estar dispuestos al riesgo a que te vea feo, ¿sí? Quieres, no sé, resolver un conflicto con tu pareja, tienes que tocar el conflicto, ¿vale? Bueno, necesitamos también recursos materiales y aquí estamos hablando no solamente de dinero, también estamos hablando pues de todo lo que involucra el ecosistema, todo lo que involucra pues también el paracaídas, necesitas un paracaídas, necesitas un helicóptero o una avioneta, ¿sale? Y si no tienes eso, pues simplemente no vas a poder. Y en el caso del flirteo, por ejemplo, pues para recursos materiales, pues quizá entre más recursos materiales tengas, mejor. Es decir, quizá tengas una caja de chocolates, quizá tengas una rosa, ¿vale? Quizá hagas una carta, quizá sepas, quizá le entregues, no sé, una canción escrita. Y bueno, ya el apoyo social.
¿sale? Y en torno al apoyo social, estamos hablando específicamente de las redes de apoyo que tenemos. Recordemos que las redes de apoyo, entre mejores y más sólidas tengamos, y bueno, voy a meter un elemento más, entre más fuertes, sólidas y profundas tengamos nuestras redes de apoyo, mucho más efectivas van a ser. ¿Qué es esto? Entre más tengamos, para empezar, si nos vinculamos con otras personas, con distintos grupos, estamos hablando de un punto a favor. Pero si ahora sí, dentro de estos grupos tenemos personas en específico con las que dialogamos, tenemos un vínculo fuerte, pues todavía va a ser más amplio. Pero si todavía tenemos otras personas con las que tenemos un enlace en la que podemos dialogar de aspectos de personalidad, aspectos de gustos, aspectos de conflictos, incluso, pues estamos hablando de que las redes se fortalecen todavía más. Entonces, necesitamos que las redes sean más, que sean sólidas, o sea, fuertes y que sean profundas. ¿Vale? Si el consultante tiene redes, tiene muchas redes, pero ninguna de esas redes aterriza a la profundidad, estamos hablando que hay una baja eficiencia de esa red de apoyo. Más adelante ya estaremos trabajando sobre el establecimiento de redes y la identificación de estas redes. Sin embargo, pues justamente hay que aterrizar que cuando las redes no son profundas, o al menos no hay individuos con los cuales dialogar de una forma profunda, estamos hablando que estamos viviendo en una superficialidad, ¿sí? En la que pues pasa un evento complicado, le vas a contar a alguien y no te va a entender, ¿sí? O no va a estar al tanto, o no va a estar lista para responderte, o para ayudarte, ¿sale? Entonces hay que mantener en buen grado relaciones profundas, ¿sale? Pero también hay que diversificar en esta situación, ¿no? En algún momento, alguna de ellas, de esas redes, nos va a ayudar, ¿vale? Bueno, la ausencia de alguno de estos elementos puede conducir a una crisis, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para fortalecer la mente de los consultantes? Estamos viendo que el consultante está llegando a los 50 años y estamos viendo que va a entrar a una etapa, y es lo que justamente hacen los tanatólogos. Ocupan todos estos elementos para poder nutrir la mente de su consultante y decirle, mira, vamos a prepararnos porque estás entrando a una etapa que está cerca a la muerte, ¿sí? 60, 70, lo que ustedes quieran. Entonces, la muerte va a venir. Y unos pueden decir, no, pues es que si pienso en la muerte, pues va a ser que va a ser más rápida. No, el pensar en la muerte, el entenderla, el estar listos ante ella, es un bagaje de recursos que nos sirve para poder no solamente estar dispuestos a ella, sino también disfrutar la vida, ¿sí? Entonces, es introducir elementos necesarios para evitar que esta etapa del desarrollo se vuelva compleja y se vuelva patológica, ¿sale? Y desencadene, ahora sí propiamente dicho, una psicopatología, ¿sale? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con sus consultantes? Nutrir estos 5 elementos y pueden hacerle una evaluación, ¿vale? No hace falta que se la hagan en formato, en psicométrico, únicamente con la entrevista que ustedes hacen. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Qué conoces de este tema que quieres venir a trabajar? ¿Sale? ¿Qué tan dispuesto estás para resolver el conflicto? ¿Qué recursos tienes? Y con qué gente cuentas, ¿no? ¿Con qué apoyo cuentas? ¿Vale? Y se van a dar cuenta cómo su proceso psicoterapéutico va a estar nutrido de muchos elementos, y cuando no encuentren uno de estos elementos lo suficientemente fuerte, es que eso es lo que hay que trabajar. No hay que buscarle más. ¿Vale? Ok, bueno. Ahora, cuando el individuo no acepta o no está preparado para los sucesos determinantes, ¿sí? Es cuando las transiciones se vuelven crisis. No, pues es que no estoy listo para entrar a la adultez, ¿no? Y hay muchos individuos que pasan los 30, los 35 y todavía están en esas de madurar, ¿no? De tomar sus responsabilidades, ¿sí? Y aquí yo les pregunto a ustedes participantes que están analizando esta sesión, a todas las mujeres les va a llegar la menopausia, o incluso a algunos de ustedes ya les llegó, ¿sí? ¿Estaban preparadas o no? Y quienes no les ha llegado, quien no les ha llegado la menopausia, yo les pregunto, ¿están preparadas para ello? Y no se vale decir que sí, si no tienen estos elementos bien completos, ¿vale? No podemos decir que estamos preparados ante un evento de la vida si no tenemos estos 5 elementos, ¿vale? Ahora, los hombres.
La andropausia, sabemos que la andropausia, pues está esta disminución de energía, esta tendencia de los hombres a compensar muchas conductas, porque al momento de que se nos va la energía, empezamos a querer hacer todo, y empezamos a hacer deportes extremos, ¿sí? Cuando en realidad es una compensación por una sensibilidad de ausencia, ¿vale? Entonces yo les digo, ¿están preparados o no están preparados? Y no se vale decir que están preparados si no tienen estos 5 elementos, ¿sale? Ahora, la viudez es un evento completamente inesperado, ¿sale? Aunque se plantea una enfermedad, no sabemos cuándo se va a morir específicamente el individuo. Entonces, al ser un evento completamente inesperado, pues nadie realmente se prepara para ello, ¿sí? Si se dan cuenta el gran conflicto que puede llegar a desencadenar una crisis circunstancial, porque nadie se prepara para ello. No es, bueno, la menopausia todo nos va a llegar, pero bueno, la viudez, pues tal vez no, tal vez me muera con el otro al mismo tiempo, ¿no? O yo me muera antes, ¿sí? Entonces, es algo que no se prepara los individuos ante las crisis circunstanciales. ¿Quién de ustedes, en este sano juicio, por así decirlo, está preparado para un ataque terrorista? ¿Mm? ¿Quién de ustedes está preparado para un incendio masivo como el que sucedió en Londres hace mucho tiempo? ¿Mm? ¿Quién de ustedes está preparado para un ataque de ciberseguridad? ¿Mm? Que hackeen todas las cuentas de banco, que hackeen todas sus redes sociales, todos sus computadores, sus aparatos electrónicos, ¿no? ¿Quién de ustedes está preparado para eso? ¿No? Solamente estos sobrevivientes, ¿no? Esta filosofía de los sobrevivientes, ¿no? Donde acumulan, hacen sus búnkers, ¿no? Se acumulan agua, enlatados, y, bueno, solamente ellos, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, ¿quién? ¿Sí? Bueno, otro evento, ¿no? ¿Quién de ustedes está preparado para el retiro laboral? Y sí, efectivamente, la pandemia sorprendió a todo el mundo. Nadie estaba preparado, bueno, a excepción de los sobrevivientes, claro, ¿no? Pero allá afuera de ellos, nadie estaba preparado para todo lo que vino, ¿no? Para todo este enjaulamiento, ¿no? De tal grado que los niveles de estrés aumentaron, ¿no? Que los niveles de violencia familiar aumentaron, ¿sí? Entonces, y esto resulta a que nadie estaba, o bueno, esas personas no estaban preparadas para haber resuelto sus conflictos, ¿no? No tenían estrategias de negociación, no tenían estrategias de afrontamiento. Aquellos que les gusta estar solos se la pasaron sin broncas, pero aquellos que estaban acostumbrados a la vida social, que no aprendieron a tocarse ellos mismos, que no aprendieron a autoexplorarse y decirme, este soy yo, pues qué bien se siente ser yo. Si no tuvieron ese discurso con ellos mismos, pues la pandemia les vino de la patada, porque dijeron, no, pues estoy aquí apresado conmigo mismo, entonces mejor violento todo, destruyo todo, ¿sale? Y bueno, pues pasó todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces no estaban preparados para una crisis. Y no estamos hablando justamente como los sobrevivientes, ¿no? De, bueno, voy a prepararme para la pandemia y recopilar aquí latas y todo ello. No, sino más bien es entender lo que pasa dentro de nosotros, autoexplorar, entender nuestras necesidades y sobre todo las necesidades y conflictos que surgen en la interacción con otros, porque por algo se elevó las tasas de violencia familiar, porque las familias estaban acostumbradas a que no resolvían sus conflictos, a que se iban del trabajo, ¿sí? Se iban al trabajo y todos ellos pues no se veían la cara en todo el día. Y regresaban, llegaban, se dormían y sin broncas. Pero cuando todos se quedaron enjaulados bien, trabajando en casa, pues, todos empezaron a ver la interacción que había, los roces que había, y pues no habían resuelto realmente sus conflictos y se desencadenó todas estas tasas de violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, pero bueno, justamente los estudios que derivaron de la pandemia, después de todos esos conflictos que sucedieron, nos dijeron algo muy importante, ¿sí? La importancia de las redes de apoyo. Entre más redes de apoyo, aquellos que tenían unas redes más sólidas son aquellos que sufrían menos las consecuencias del aislamiento, ¿vale? Del encierro. Entonces, por ejemplo, hay estudios en donde estudiantes checoslovacos, me parece, cómo justamente en ellos se investigó todo esto y cómo hubo la tendencia de quienes tenían parejas sentimentales eran menos tendientes a sufrir los rasgos del encierro, ¿sí? Entonces, de ahí da la pauta a entender que las redes sociales son muy importantes para
todo lo que pasa, todas las crisis, todos los eventos complicados que suceden a nuestro alrededor. ¿Sale? Bueno, quienes no han sido preparados para sucesos determinantes del desarrollo están en peligro de experimentarlos como crisis. ¿Sale? Entonces, después de todo esto, ya hasta aquí estamos no, aparte de otra diapositiva. Cuando una transición se vuelve crisis, cuando el individuo se percibe a sí mismo como fuera de fase, de acuerdo con las expectativas de la sociedad para un grupo particular de edad. ¿Saben? No, pues es que ya estoy entrando a los 30, ¿cómo es que me comporto? Ah, pues, ¿qué importa la sociedad? ¿No? Yo soy así, y así me veo, y así me gusta, ¿no? En alguna medida es funcional, ¿sí? Pero viéndolo desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, viéndolo desde el planteamiento ericksoniano, de Erik Erikson, pues estamos hablando que no es tan funcional, ¿no? Porque pues hay un desfase, ¿no? Entre la edad y lo que empiezas a plantear. Y bueno, ese desfase, si se deriva, así lo considero yo, ¿eh? Si se deriva de un planteamiento propio de mi gusto, de que así soy y me gusta, pues me parece que es funcional, pero si es este planteamiento de que, ay, lo hago así, no importa la sociedad y voy en contra de la sociedad, me parece que eso es algo más disfuncional porque estás haciendo algo en relación al otro, ¿sí? Y no por ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el conflicto, ¿no? Ahí está el debate entre un tipo de conducta, ¿sí? Y bueno, ahora sí, me parece que este punto, pues ya recopilamos qué es lo que hemos visto, toda vez que ya estamos en la recta final de esta sesión, ¿sale? Hemos estado viendo que necesitamos ciertos elementos para sortear una crisis, para traspasar, para estar listos para todos estos conflictos que puedan suceder a lo largo de la vida del ser humano. Hemos estado viendo las etapas del desarrollo psicosocial, que más adelante las ampliaremos. Sí, estaremos analizando esta diferencia entre crisis del desarrollo y crisis circunstanciales. Las del desarrollo son esperadas y las circunstanciales son completamente inesperadas. Los eventos, a su vez, tenemos los eventos que son humanos y los eventos que son contextuales. ¿Sale? Tenemos distintas fases y estados de la crisis, que comienza con el desorden, vamos con la negación, la intrusión, la traslaboración y termina con la terminación. ¿Sale? Tenemos distintas categorías de sintomatología, yo aquí les planteo dos, ¿sale? Pero hay todavía más, dependiendo de qué es lo que se esté trabajando. Analizamos la importancia del trauma psicológico y los sucesos precipitantes, y bueno, analizamos lo que era la propia crisis, ¿no? Entonces, pues a este punto me parece que hemos abordado los fundamentos. Ya a partir de la siguiente sesión comenzaremos a aterrizar a la intervención propiamente dicho y comenzaremos con los primeros auxilios psicológicos para después aterrizar las distintas estrategias de intervención psicoterapéutica que pueden trabajar sobre el trauma psíquico. Porque al final de cuentas, pasando ya el evento, es decir, la intervención terciaria, que es ya mucho tiempo después del evento de crisis, eh, aterriza justamente a la psicoterapia, ¿sí? A la fenomenología que no se resolvió y que produce sintomatología más adelante, sintomatología que produce malestar. Entonces hay que trabajar sobre esa sintomatología desde múltiples aspectos para poder limpiarla de esas reminiscencias psíquicas, que esas reminiscencias actualmente las llamamos como trauma. ¿Sí? Entonces recordemos, un evento de crisis o un evento estresor, ¿sí? Es distinto a una crisis y a su vez estos dos conceptos son distintos al concepto de trauma psíquico. Y en realidad la psicoterapia de crisis trabaja sobre el trauma psíquico, mientras que los primeros auxilios psicológicos, ya lo veremos más adelante, trabaja sobre la sintomatología de crisis inmediatamente después del evento estresor. ¿Sale? Y bueno, pues hasta aquí voy a terminar esta sesión y continuamos.